50 años atrás, vivían en África más de 500.000 de leones. Hoy no hay más de 20.000. Antes vivían en libertad. Ahora tienen que resignarse a vivir en reservas. El rey de la selva, el gran depredador, es una estrella en decadencia, presionada por la urbanización, acorralada por los turistas. No es raro que esté de mal humor. La carga es inútil. Quien lo acorrala es un rival muy peligroso. África sigue siendo la gran reserva mundial de la biodiversidad, el escenario de fantásticos paraísos para la vida salvaje. Las selvas tropicales, los grandes lagos, las cuencas de grandes ríos, los extensos valles, la sabana, los desiertos. Extraordinarios ecosistemas que conservan algunas de las especies más simbólicas de la vida en el planeta. Entre ellas la cuarta parte de las 4.700 especies de mamíferos que habitan en la Tierra. El clima, más templado comparado con otros continentes, hizo que durante millones de años África acogiera centenares de especies migratorias provenientes de Europa y Asia, y se convirtiera en una fabulosa reserva natural casi intocable hasta la época de la colonización. En el siglo pasado, el mundo quedó deslumbrado por la riqueza de África, y el continente se convirtió en el escenario de multitud de documentales de cine y televisión que desvelaban la vida de los animales en los rincones más escondidos. Sin embargo, hoy no existe ningún rincón que la civilización no haya conquistado. La población de casi 1.000 millones de habitantes se duplica cada 20 años y ejerce una enorme presión sobre la vida salvaje en términos de competencia por la tierra, el agua y los alimentos. África cuenta con 1.200 áreas protegidas. Son 2 millones de kilómetros cuadrados, el 9% de su superficie. Estas pequeñas islas de vida salvaje están amenazadas por el desarrollo, que presiona por reducirlas cada vez más. Echando la vista atrás, los pueblos del África subsahariana alcanzaron el siglo XX sin dominar las técnicas de la agricultura. Vivían de la cacería y la naturaleza era una despensa interminable. Matar a un elefante, por cruel que parezca hoy, significaba dar de comer a todo un pueblo durante muchas semanas. En el siglo pasado, la caza como deporte, pasatiempo o negocio alteró el antiguo equilibrio entre hombres y animales. Ya no se mataba en defensa propia o por razones alimentarias, sino más bien para satisfacer el orgullo del cazador. Los grandes felinos, sobre todo leones y leopardos, los animales más temidos, se convirtieron en las víctimas preferidas. Comenzaron a ser aniquilados en todos los rincones del continente. En poco tiempo, África se convirtió en el campo de exterminio de muchos animales por la caza descontrolada que practicaban tanto locales como extranjeros.
No hubo freno a la carrera descontrolada para derribar cualquier animal de un disparo y llevarse a casa como trofeo las astas, los colmillos, la piel o la cabeza entera de la pieza cobrada. Hoy la caza se reduce a una actividad cada vez más controlada y exclusiva, regulada por gobiernos que permiten cazar un número limitado de animales con tal de mantener el equilibrio biológico entre especies en las mismas reservas. Pero esta regulación llega tarde, después de muchos años de aniquilación. El ser humano es el principal rival, enemigo y aniquilador de las especies, el verdadero depredador de África, y amenaza la existencia de los grandes carnívoros del reino animal, león, leopardo y guepardo, a una ignominiosa lucha por la supervivencia. Las poblaciones de grandes carnívoros han decrecido de un modo alarmante en las últimas décadas. La reducción progresiva del hábitat salvaje, la caza ilegal y la persecución por agricultores y ganaderos hace prever la próxima desaparición de leones, leopardos y guepardos en la mayoría de reductos salvajes, comportando su confinamiento definitivo en parques públicos y privados, destinados a la procreación controlada para el negocio turístico. Esto ha alarmado a naturalistas de todo el planeta que comienzan a impulsar una campaña de sensibilización acerca del problema. You need the governments of all the other countries to wake up and quickly, preserve some land so that the wildcats can still flourish in there. And then, start settling down. But you will have to do that. Otherwise, just open free roam? No, none. It will, maybe 10 years, then it will be nothing left. If population growth continues in the world over the long run, there won't be space left for large predators. I think if we as a human species continue to reproduce at the rate we are doing, we will not be able to save enough areas for wildlife. That is the sad reality. The reality of it is that if we don't do something now, we are going to lose them. Buscamos a una leopardo hembra y a su cachorro en la reserva de Erindi, en Namibia. Lleva un collar localizador. Esto nos permite descubrirla entre la espesa vegetación. El leopardo es el animal que más codician los cazadores furtivos por su piel. También es el más demonizado por los granjeros por su eficacia cazadora, su instinto depredador y su conducta escurridiza. Nuestra visita no la irrita, pero la preocupa. Con estos rugidos llama a su cachorro. Lo advierte de nuestra presencia. Los biólogos de Erindi han bautizado a la madre leopardo con el nombre de Honey. No nos tiene miedo, pero por si acaso nunca nos quita el ojo de encima mientras sigue llamando al cachorro. La cría se esconde por los alrededores. Escucha a la madre, pero no se acercará hasta que no pase un buen rato, y ocurrirá lejos de las cámaras. Madre e hija se encuentran al final tras una espesa fortificación de matorrales. Las hembras, cuando dan a luz, se apartan de los machos y de otros felinos competidores y buscan un lugar seguro donde criar a sus pequeños.
Viven en un territorio muy extenso que conocen palmo a palmo, que se convierte en su hogar y que defienden a vida o muerte. She had a territory right next door to where we are. She gave birth to the cubs. And what she did, she gave her daughter a piece of the territory where she grew up. So from where she was born, that's the piece of territory that she gave this daughter. So wondering how she knows the territory so well, she was born here. She's been here since the very beginning. She knows exactly where to go to hide. She knows where to go and find where the springbuck are hanging around or the warthogs for food. She knows every little tree, crack. If she needs water, she knows where to go. And the reason she knows it so well is she's been here since the day she was born. El hábitat de un leopardo puede ser de 20 kilómetros cuadrados. Una gran parcela codiciada no solo por los felinos rivales, sino también por granjeros o agricultores que buscan una parcela para vivir. Honey va de caza. Deja que la acompañemos, pero no sin antes marcarnos la distancia que debemos respetar. El leopardo es el más sigiloso, atrevido e independiente de todos los grandes felinos. Gracias a su autonomía y adaptabilidad, consigue sobrevivir en lugares donde otros depredadores no podrían hacerlo jamás. Por donde pasa, tiene todos los sentidos conectados para detectar cualquier olor, ruido o movimiento que le llame la atención. Los machos pueden llegar a pesar hasta 70 kilos, mientras que las hembras alrededor de 60. Las hembras tienen un periodo de gestación de 90 a 105 días. Y normalmente dan a luz a 2 o 3 cachorros, que cuidarán hasta que puedan valerse por sí mismos. El número de leopardos está disminuyendo mucho. Sin embargo, a pesar de las predicciones que auguraban una rápida extinción, resisten más que leones y guepardos gracias a su elevado instinto de supervivencia, que los predispone a vivir con discreción en los rincones más alejados de la civilización. En la reserva de Erindi, los felinos disponen de miles de hectáreas y gozan de caza y agua en abundancia, pero bajo libertad vigilada. Los guardas los monitorizan para controlar sus movimientos y localizarlos para los turistas. Los leones son los felinos más sociables. Normalmente viven en grupos formados por hembras adultas emparentadas entre sí, bajo la protección de machos adultos, uno de los cuales actúa como líder dominante. Los machos controlan el territorio, y las leonas se encargan de criar a los cachorros hasta que llegan a la edad de 3 años y deben arreglárselas por sí mismos para sobrevivir y conquistar un lugar en un nuevo grupo. Entre las leonas siempre hay un gran espíritu de cooperación familiar, ya sea para ir a cazar o para hacerse cargo de los pequeños. Viendo la ternura que les dedican, nadie diría que las leonas pueden llegar a luchar con tanta agresividad para defenderse o para conseguir una presa.
Mientras juegan madre e hijo, no muy lejos, un macho se dispone a cavar los restos de un oryx cazado horas antes. Deja que nos acerquemos a una distancia prudencial para verlo comer. Celebra un auténtico banquete como si nada, como si no estuviéramos. Los leones rehúyen cualquier conflicto con los humanos, siempre que dispongan de un hábitat suficientemente grande que les proporcione agua, alimentos y relación con los de su misma especie. Los turistas que visitan a los leones en las reservas suelen verlos como bestias asesinas que hay que tener bien lejos, o por el contrario como mascotas de lujo en un entorno de parque de atracciones. Pero ninguna de estas visiones es acertada para un animal que sabe distinguir muy bien lo que le enoja y lo que le hace feliz. Sobre todo, lo que le hace feliz. Quiere vivir en libertad, en un entorno limpio, puro, de vida abundante, en un lugar que le proporcione subsistencia, sin presiones. Por desgracia para él, la extensión de la urbanización y la pérdida de hábitat salvaje suponen una presión inevitable. Y tal vez en un futuro solo quedará una población de 10.000 leones confinados en reservas. No se da cuenta de ello, pero su reinado se agota. África mantiene pulmones de vida salvaje que 50 años atrás acogían numerosas poblaciones de animales. La reducción del hábitat, la contaminación y la aniquilación han terminado con muchos de estos pulmones. Y donde antes había colonias enteras de animales, ahora apenas hay unas cuantas parejas. Una larga sequía, una epidemia o una migración inesperada pueden sacudir el equilibrio entre especies. En estos casos, la competencia entre depredadores para conseguir una presa y sobrevivir puede ser dramática. Por ello, vivir en una reserva puede resultar beneficioso para asegurar la supervivencia de muchas especies, sobre todo leones, leopardos y guepardos que miran hacia el futuro con incertidumbre. La vida salvaje tiene un enorme valor para atraer el turismo y crear riqueza. No es raro que muchas granjas, que hasta hace poco malvivían explotando ganado, se hayan reconvertido en casas de huéspedes, donde los animales salvajes constituyen la atracción principal. La organización Naan Kushe ha llegado a acuerdos con algunos granjeros para crear santuarios de rehabilitación de felinos, abiertos a las visitas turísticas. Una iniciativa provechosa. En uno de estos santuarios hay un guepardo famoso por haber matado a una treintena de cabezas de ganado. Es un gran macho que después de traer de cabeza a los granjeros, fue capturado con vida. Se llama Espartaco, como el famoso gladiador, y es la estrella de este santuario de Solitaire en el centro de Namibia. When we get a cat that we want to release into the wild, we introduce it here first.
It's called a soft release. And what that does is it allows the animal a chance to adapt to this environment before we release it into the wild. It's just like when you buy a little fish. You don't put it in the tank, you put it in a little bag, and you allow it to adapt before you release it into the tank. And so we're doing the same thing here. With other species like leopard, they're very hardy animals. You don't need to do this. But with cheetahs, we found that there was more successful releases when we introduced them into this boma before releasing them. And it's an amazing job. I love this. This is called radio telemetry with my antenna and my receiver. And I'm gonna see where Spartacus is. He's one of our more aggressive cats. You hear that beep? So Spartacus is quite close. Oh, it's very close. Spartacus. Yeah. So you can see he's a very slim animal. That's how these guys are built. But Spartacus is especially big. You'll notice he's got a very large head. Espartaco es ahora una estrella, pero antes había sido una pesadilla para quienes lo perseguían día y noche para acabar con él, como a muchos otros depredadores que amenazan el ganado o simplemente se acercan a las áreas pobladas. And here we have some terrible traps. I mean, this is the classic gin trap. Whether it's a small one for a jackal or a big one for maybe a leopard and a lions or even bigger, is you basically tie it to a big tree or wherever you can anchor it. You set it like this, close to the meat. So there is, it's closed, you know, so you set it, you open it up next to the meat, and when the animal actually comes to eat this meat, they tramp in it and they get caught. The biggest problem is, like for instance, this cheetah, the toe was cut off, so the toe came off, and it survived, but it actually died of hunger long term. It even healed because he couldn't catch food so well. Yeah. This one, you want to see, this is a very typical one, handmade. You connect it with a mousetrap, simple mousetrap, to a string, the meat. You put a shotgun bullet in there. The animal pulls the meat, and it sets it off, and the shotgun bullet goes out and blows the animal, and sometimes misses him and also wounds him, and now you've got again an aggressive animal. En 20 años, la Fundación Africat ha rescatado y curado 1 millar de grandes felinos. Where the teeth and the general health of the animals in captivity are done here. This belongs to the vets that help Africat. This is where they will basically come and try and deal with an emergency, like a broken leg or an emergency, or the general health check is done in this little clinic. So it's a very small clinic, it's a very basic clinic, it's got the basic stuff, it's a clean place, it's where vets can really work. Most of this radio collaring is done pretty much in the bush, so that you can get these collars on. Tras ser rescatados, la mayoría de felinos puestos en libertad en un parque estarán controlados por un radiotransmisor. De este modo, los biólogos podrán seguir sus movimientos y evitar que se acerquen a una granja, un pueblo o una ciudad. Ver animales salvajes con collares es cada vez más frecuente. Es una herramienta de control, pero también de protección con respecto a posibles agresiones de seres humanos. Si hasta hace poco llevaban un simple detector de radio, ahora incorporan un GPS para seguir los pasos del animal vía satélite, en el ordenador. That's the type of collar we're looking at with that program. And they have what is called a VHF unit, which you use to localize the animal in the field, where you take out an antenna and a receiver to be able to find that animal on the ground. On the backside, you have the GPS unit. So every collar has this GPS unit, which in a preset schedule communicates with the satellites. For us, we do that on the
daily basis, so that we can locate pretty much every released animal on any given day. That we can follow them closely to see, do they go into hostile farmland, do they stay on nature reserves, what precisely do they do, as you said, monitoring their activity as good as we can. And most of the downloads are here in Namibia, where that animal is. And then you'll see the whole path that that animal covered since we've released it. And that's one of the fantastic things about the collars, that you would find it very hard to follow that animal on the ground to document that type of behavior, whereas the collar gives you those data pretty much automatically. That's the area around just north of Sossusvlei, the Namib Desert, red sand dunes, and here would be the Naukluft Mountains. Mediante el GPS obtenemos datos extraordinarios, como por ejemplo que un guepardo se ha adentrado en el desierto del Namib, una región demasiado árida. Sin embargo, se ha acomodado gracias a encontrarse en libertad y sin competencia. En una zona próxima, los biólogos de Nancusé quieren reemplazar el viejo collar de radio de otro guepardo por uno nuevo con GPS. De este modo sabrán si este felino también se adentra en el desierto y durante cuánto tiempo. Para hacerlo habrá que dispararle un dardo que lo duerma. El dardo deberá contener una cantidad correcta de droga que no le cause ningún efecto secundario. We're going to immobilize her. And the previous time that I immobilized this cheetah, the dose wasn't high enough. I underestimated her weight. So this time I'm going to give a little bit higher dose, because we have only one shot. If we miss, we have trouble. So we can't miss today. Hopefully it works. Great. Fantastic, great. Okay, perfect. Absolutely perfect. Después de recibir el dardo con el calmante, el guepardo comienza a notar los efectos. Los biólogos esperarán unos minutos para comprobar que el animal se duerme completamente. Luego podrán acercársele sin peligro y reemplazar su antiguo collar por el nuevo con GPS. A partir de hoy, vigilarán todos sus movimientos por satélite, que quedarán registrados en el ordenador. They look very similar. Just do it then, right? See, I know how. Es el momento de despertar al animal. El doctor Rudy Van Vuren le aplica una nueva inyección, esta vez para que vuelva en sí. Aunque el efecto de la droga irá desapareciendo paulatinamente, las imágenes del guepardo aturdido, con la mirada perdida, hacen sufrir.
Los biólogos se quedan un rato para comprobar que todo vaya bien. Les preocupa que la droga pueda causarle alguna reacción adversa, como ha ocurrido en alguna ocasión en que el animal ha enfermado. Viéndolos en este estado, nos damos cuenta de su vulnerabilidad. Son animales dotados de un cuerpo fabuloso, pero tremendamente débiles frente a nuestro poder. Unos granjeros han alertado a la organización conservacionista Africat de que 3 leones han cruzado el cercado del Parque Nacional de Etosha, han entrado en su propiedad y se han zampado una de sus vacas. Orwin Ashenborn, jefe veterinario de Etosha, y Tammy Hoth de Africat se han puesto de acuerdo para actuar conjuntamente, para localizarlos, dormirlos y devolverlos al parque. Ashenborn prepara el rifle con los dardos de anestesia. Los 3 leones son un gran peligro. Una vez han devorado una vaca, les resultará difícil abandonar el restaurante. Hay que prepararse para una noche muy larga. Los granjeros han dado 24 horas a los conservacionistas para que retiren a los leones. Si no lo hacen, los van a matar, ya que no pueden exponerse a que ataquen a más vacas o incluso al personal de la granja. Ashenborn avanza al resto de vehículos de la comitiva para encontrar a los leones y poder dispararles con tranquilidad. Así se asegura que nadie pueda molestar o perjudicar la operación. Una vez ha disparado con éxito y ha conseguido dormirles, avisa a los vehículos restantes de que ya pueden acercarse. Los 3 machos han caído en un sueño profundo por el efecto de la droga. Los 3 se encontraban junto al cadáver y las vísceras de su víctima. Una vaca de más de 600 kilos que desprende un intenso hedor fétido de putrefacción. Duermen profundamente por el efecto de la droga, sin percatarse de la excitación que los rodea. Tienen la barriga hinchada por los kilos de carne ingerida. Orwin Ashenborn aprovecha que los leones están inmovilizados para practicarles un reconocimiento y tomarles muestras de sangre. Los devolverá al parque, pero cree que si han conseguido escapar una vez, pueden volver a hacerlo. Por esto les instalará collares de radiofrecuencia para poder localizarles si vuelven a intentarlo. Yeah, we're gonna put a collar on. Yeah, I think so. And then where we're gonna drop them. I think no more. Or maybe right. La operación de tomar muestras y poner el collar se repite con los otros 2. Ons gaan 'n bietjie ver lê. Yeah. En dan soek ons bietjie van hierdie hare. Tienen que trabajar deprisa, porque la dosis de droga los mantiene dormidos al menos 2 horas y es demasiado justo para todo lo que hay que hacer esta noche. Ons moet dit die karre bietjie naby bring. Dokter, hy ken mos. My kollega hy sal die kar bring. Okay. Okay. Los leones tienen un gran sentido de la orientación y reconocimiento del territorio. Recorren enormes distancias sin perderse. Cuando viajan, registran en la memoria todos los datos visuales y sensitivos. Hay que evitar que vuelvan a la granja. Por lo tanto, habrá que dejarlos en el parque, pero mucho más lejos de aquí, para que les cueste encontrar el camino de vuelta. Okay, 1, 2, 3. Estos 3 grandes leones escapados del Parque Nacional han tenido la suerte de haber sido capturados a tiempo por los conservacionistas.
De no ser así, solo unas horas más tarde, vencido ya el ultimátum del granjero, habrían muerto de un disparo. Sleeping. Sleeping. Can you reach the limit bin? We can reach the limit pins. Okay. Let's see the one behind you. Yeah. Vemos la doble fila de vallas que separan la granja del Parque Nacional. Los leones las habrían atravesado por algún agujero o a través de un túnel. Todos los animales salvajes intentan franquear las barreras que limitan su libertad. Los elefantes acostumbran a derribarlas, cargando contra ellas. Y muchos otros animales excavan túneles para pasar por debajo. La comitiva se para de vez en cuando para comprobar que los leones siguen durmiendo y, si conviene, administrarles otra dosis de calmante. Yeah, that one. That's that one. Yeah, they will stop every half. 4 horas más tarde llegamos a nuestro destino. Tanto para cargarlos antes como para descargarlos ahora, hacen falta muchas manos. You can let him down right there, but slowly. There we go. There we go. Very nice. Very nice. Slowly. Okay. Wie viel car is die draai hierdie kar? Ja? It's your car. Ja? Just turn it around. Estamos a más de 250 kilómetros de la granja, en el interior del parque. He's half awake. Yes, I don't know, Doctor. Ashenborn prepara las dosis para despertarles. Al cabo de 10 minutos, los leones abrirán los ojos y se encontrarán de repente en un lugar desconocido. Su aventura comenzó 4 días antes, al cruzar los límites del parque. Probaron la libertad y culminaron la experiencia con un delicioso festín. No tenemos ni idea de cuál será ahora su reacción. Lo que vemos es sorprendente. Comprobamos el elevado nivel de inteligencia y sensibilidad de estos animales. Tienen conciencia de su estado, del nuevo lugar en que se encuentran y de lo que ha ocurrido. En el momento de incorporarse, cada león busca a sus compañeros, se comunica con ellos preguntándoles por su estado. Hacen lo mismo que harían las personas en una situación parecida: preguntar al otro cómo se encuentra y después animarlo a ponerse en marcha. Quién sabe si intentarán volver a la granja donde han vivido una aventura increíble. Ha sido un bello sueño para ellos, pero una terrible pesadilla para el granjero. Un león, vaya donde vaya, siempre será un peligroso depredador. The other big misconception, I think, is people always think lions are pretty cute animals. They look at things like the Lion King movie or so and then think they are cute. And I mean, they are killer machines. If they go out and kill livestock or even humans, they are really dangerous animals. And that is what makes it really difficult to live with them. And I think in the Western world, you've got this conception of these pretty animals, and you've got a lot of these captive facilities where you can go and pet one and cuddle one. But the truth is they are really, really dangerous animals that are just made to eat meat, and they can't do other than that. Para los granjeros, la presencia de felinos en su propiedad es una desgracia que no tiene solución. La pérdida de ganado implica pérdidas económicas que el gobierno y las compañías de seguros se niegan a compensar. We as commercial farmers
we see our animals, domesticated animals, cattle and goats and sheep, as a money-making business. We have to make money out of them, put it onto the bank, and do a business out of it. So there is that split coming. So if a lion or any predator comes into the communal area, it's like they're robbing their bank account. For us, it's a loss of business or loss of income as a commercial farmer now. That's a problem. En las propiedades comunales, parcelas compartidas por varios granjeros, la situación es más problemática, ya que viven de rebaños muy pequeños, de pocas cabezas de ganado, y la muerte de media docena por el ataque de un gran felino les puede llevar a la ruina. Aquí vive una familia que tuvo la desgracia de perder todo el rebaño por el ataque de felinos de la noche a la mañana. Un día los leones entraron en el recinto de los corderos y a la mañana siguiente se encontraban sin ningún animal para comer o vender, condenados a la indigencia. La organización Africat recaudó dinero para que pudieran comprar media docena de corderos y así pudieran volver a empezar. Pero los problemas con los felinos en esta zona no se acaban nunca. No es raro que no compartan el punto de vista de muchos conservacionistas, defensores a ultranza de los animales. Este hombre tiene claro qué hará la próxima vez que encuentre un león en su propiedad: disparar a matar. So in most cases, lions are found in groups. And of course that's the fear factor, because they're much bigger. On a one-on-one basis, if you were to try and defend yourself or protect yourself from a lion, the chances are pretty slim that you're going to survive, because it's such a big animal, and because they're usually in a group. Now for a farmer to have a group of lions, some sub-adult males, let's take a small pride. An adult male of about 210, 215 kilos, a few females of about 120 to 160 kilos, and some sub-adults. So say you have a group of about 9, 10 animals on your property. It's daunting. And at the back of your mind, you know, how many head of livestock am I going to lose? So that's the one thing. Now, when you want to try and protect your livestock from lions, most importantly is you need strong and very high bomas or kraals. To protect your animals inside, strong so that they can't stampede out if they get afraid, and high so that the lions can't jump in. And of course the base has to be strong so they don't dig in. So that's your lion. And it's very, very difficult to farm livestock with lion on your property. Entre los felinos no hay nada más característico que la voluntad de vivir en libertad, y pueden llegar a ser muy agresivos cuando la reclaman. Pero vivir en libertad se paga con la vida. El conflicto con los humanos no tiene otro final. Tanto da el tamaño de la jaula. El futuro de estos animales pasa irremediablemente por vivir en cautividad. The question is how you handle predators in captivity. It starts with the size of enclosure you provide them. The larger the enclosure, obviously, the less contact you will have with that predator, because they're naturally avoiding human contact. For ambassador animals that are orphaned, for example, or injured, human contact is often maintained to keep them in a tame or semi-tame state. And that will reduce stress, because the animal will get habituated to that type of contact. In cases for releasable animals, you want to minimize human contact to a point where you don't actually have any contact with that animal, and you want to provide them with the largest possible area in captivity, so they can still exercise their ecology as much as possible, although in a limited area, but also to not get habituated and to not experience stress. Pero siempre hay un grado de estrés en un animal privado de libertad. Este leopardo escarba compulsivamente delante de las rejas. Y este león carga contra ellas.
En estas condiciones, acercarse a un león no es aconsejable. Cualquier felino, incluso un caracal, quiere vivir en libertad y se siente tremendamente frustrado cuando comprueba que su espacio es limitado y que su subsistencia no depende directamente de él, sino de sus cuidadores. So I think it's very important, and one of the keys to conservation is adding more land to the conservation areas that are existing. But one of the most important factors for this, I really believe, is that people must be incorporated. Farms must be incorporated, livestock must be incorporated. We all need to learn to live together, and the key is, as we were talking previously, is conservation, which is connecting up all the aspects of Africa, every single piece of it, and helping it to function together. El reto principal de los conservacionistas es hacer entender a todo el mundo que se puede vivir con felinos si se les da espacio y si se comprende su comportamiento, sus necesidades y sus instintos. El instinto de un leopardo lo lleva a observar y examinar la naturaleza con un detalle increíble. Aunque haga un simple paseo, aparentemente relajado y melancólico, a un leopardo no se le escapa jamás lo que le rodea. Las huellas muestran a esta hembra el paso de otros leopardos y de suculentas presas, y esto le despierta una pasión irrefrenable de explorar y cazar. Se adentra en la vegetación. Es imposible ver qué tiene delante, pero sí escuchar, y tiene un oído fabuloso. Sabe muy bien qué hay al otro lado. El macho de los jabalíes se percata del peligro inminente, pero no consigue ver la leopardo hembra justo a su derecha, que da la vuelta para atacar a las hembras y a las crías que el macho ha dejado desprotegidas. La leopardo es un animal muy astuto. Ha distraído al macho el tiempo preciso, de modo que éste no llegará a tiempo para evitar que el felino cace una de sus crías. El leopardo es la estrella de los safaris. Hay mucha gente dispuesta a pagar dinero simplemente para sacarle una foto. Hay que aprovecharlo para que los granjeros no vean en él un enemigo, sino una fuente de ingresos y sacar provecho de ello. People will only tolerate predators if they can get an income from them. So like for us, for instance, the leopards. Leopards eat a lot of kudu and a lot of oryx and zebra, which cost money theoretically to us. But the money they generate from tourism, which the guests can actually come and see them, which is very rare, that makes it the balance equal, if you know what I mean. So if I, for instance, on a farm, if a farmer can realize that he can take a foreign tourist to see a leopard on his farm, he will actually make a lot of money rather than just shooting that leopard. Because he will shoot the leopard once and he will make, say, $10,000 because that's what he will get from the leopard. But if that leopard lives for 10 years on his farm,
You will maybe take 1,000 people seeing that leopard. You will make $1 million out of that leopard, the long term. La leopardo hembra se sube a un árbol para llamar a su cría, un macho ya joven. La madre no nos teme para nada, pero el hijo no lo ve del todo claro y no se atreve a acercarse más. La madre va de un lado al otro para comprobar que no haya ningún león, hiena o leopardo rival por los alrededores. E insiste a su cachorro que no hay peligro, pero aún así, el hijo parece responder que prefiere permanecer abajo. La madre se ha acostumbrado a nuestra compañía, no siente ninguna inquietud y se relaja un buen rato. Finalmente, la madre decide bajar del árbol. Harán un paseo. La madre va delante y el hijo la sigue. Madre e hijo intercambian gestos, rugidos, silencios cómplices y miradas en un idioma indescifrable para nosotros. Acompañándolos, pero manteniendo una distancia, hemos comprobado que es posible convivir con ellos, aunque mucha gente no lo ve así. Remember, we are the biggest threat for them. So if they're not scared of us, somewhere down the line they're going to get shot because somebody will think this animal's got rabies or it's going to catch my cattle or my sheep or my goats, and this animal will be killed. So you have to keep them scared. They have to keep their distance. They should not come too close for their own safety. If they come too close to people, they get killed. Es triste pensar que el día en que este leopardo se cruce con un humano o se adentre en una granja, tendrá los días contados. A estos dos hermanos los recogieron cuando eran cachorros huérfanos. Viven en un recinto cerrado de 5 hectáreas y sueñan con ganarse la libertad algún día. Tal vez tengan suerte y los reintroduzcan en una gran reserva. De no ser así, vivirán encerrados aquí y esto los volverá irritables y agresivos. La presión del hombre a lo largo de los últimos 100 años ha sido enorme, cruel incluso. Los han matado por miedo, por ignorancia, para traficar con su piel o para divertirse. Esto ha llevado al guepardo hasta el límite de una segunda y definitiva extinción. La primera ocurrió hace 10.000 años, según los biólogos por la presión de otros depredadores o bien por una epidemia. Entonces, el guepardo se salvó gracias a un pequeño grupo de supervivientes, llegando hasta nuestros días como una fascinante rareza genética. Además de una fiera, el leopardo también puede ser un gran gato juguetón. No siempre hay que temerle. La mayoría de veces no quiere saber nada de los humanos. Es feliz encontrando un territorio para vivir en soledad,
alimentarse y aparejarse. De vez en cuando, nos mira fijamente, como si esperara algo de nosotros. Pide que no nos acerquemos más, que no crucemos el límite que los separa de su libertad. Los grandes felinos reclaman vivir en libertad, pero ya no quedan demasiados hábitats salvajes para ellos. Mirar hacia el futuro hace temer por el fin de los grandes felinos. Gozan de caza y agua en abundancia, pero bajo libertad vigilada. Los guardas los monitorizan para controlar sus movimientos y localizarlos para los turistas. Los leones son los felinos más sociables. Normalmente viven en grupos formados por hembras adultas emparentadas entre sí, bajo la protección de machos adultos, uno de los cuales actúa como líder dominante. Los machos controlan el territorio, y las leonas se encargan de criar a los cachorros hasta que llegan a la edad de 3 años y deben arreglárselas por sí mismos para sobrevivir y conquistar un lugar en un nuevo grupo. Entre las leonas siempre hay un gran espíritu de cooperación familiar, ya sea para ir a cazar o para hacerse cargo de los pequeños. Viendo la ternura que les dedican, nadie diría que las leonas pueden llegar a luchar con tanta agresividad para defenderse o para conseguir una presa. Mientras juegan madre e hijo, no muy lejos, un macho se dispone a cavar los restos de un oryx cazado horas antes. Deja que nos acerquemos a una distancia prudencial para verlo comer. Celebra un auténtico banquete como si nada, como si no estuviéramos. Los leones rehúyen cualquier conflicto con los humanos, siempre que dispongan de un hábitat suficientemente grande que les proporcione agua, alimentos y relación con los de su misma especie. Turístico. Esto ha alarmado a naturalistas de todo el planeta que comienzan a impulsar una campaña de sensibilización acerca del problema.
you need the governments of all the other countries to wake up and quickly, preserve some land so that the wildcats can still flourish in there. And then, start settling down. But you will have to do that. Otherwise, just open free roam? No, none. It will, maybe 10 years and it will be nothing left. If population growth continues in the world over the long run, there won't be space left for large predators. I think if we as a human species continue to reproduce at the rate we are doing, we will not be able to save enough areas for wildlife. That is the sad reality. The reality of it is that if we don't do something now, we are going to lose them. Buscamos a una leopardo hembra y a su cachorro en la reserva de Erindi, en Namibia. Lleva un collar localizador. Esto nos permite descubrirla entre la espesa vegetación. El leopardo es el animal que más codician los cazadores furtivos por su piel. También es el más demonizado por los granjeros por su eficacia cazadora, su instinto depredador y su conducta escurridiza. Nuestra visita no la irrita, pero la preocupa. Con estos rugidos llama a su cachorro. Lo advierte de nuestra presencia. Los biólogos de Erindi han bautizado a la madre leopardo con el nombre de Honey. No nos tiene miedo, pero por si acaso nunca nos quita el ojo de encima mientras sigue llamando al cachorro. La cría se esconde por los alrededores. Escucha a la madre, pero no se acercará hasta que no pase un buen rato, y ocurrirá lejos de las cámaras. Madre e hija se encuentran al final tras una espesa fortificación de matorrales. Las hembras cuando sin competencia. En una zona próxima, los biólogos de Nankuse quieren reemplazar el viejo collar de radio de otro guepardo por uno nuevo con GPS. De este modo sabrán si este felino también se adentra en el desierto y durante cuánto tiempo. Para hacerlo habrá que dispararle un dardo que lo duerma. El dardo deberá contener una cantidad correcta de droga que no le cause ningún efecto secundario. We're going to immobilize her. And the previous time that I immobilized this cheetah, the dose wasn't high enough. I underestimated her weight. So this time I'm going to give a little bit higher dose, because we have only one shot. If we miss, we have trouble. So we can't miss today. Hopefully it works. Okay, great. Fantastic, great. Okay, perfect. Absolutely perfect.
Después de recibir el dardo con el calmante, el guepardo comienza a notar los efectos. Los biólogos esperarán unos minutos para comprobar que el animal se duerme completamente. Luego podrán acercársele sin peligro y reemplazar su antiguo collar por el nuevo con GPS. A partir de hoy, vigilarán todos sus movimientos por satélite, que quedarán registrados en el ordenador. Numerosas poblaciones de animales. La reducción del hábitat, la contaminación y la aniquilación han terminado con muchos de estos pulmones. Y donde antes había colonias enteras de animales, ahora apenas hay unas cuantas parejas. Una larga sequía, una epidemia o una migración inesperada pueden sacudir el equilibrio entre especies. En estos casos, la competencia entre depredadores para conseguir una presa y sobrevivir puede ser dramática. Por ello, vivir en una reserva puede resultar beneficioso para asegurar la supervivencia de muchas especies, sobre todo leones, leopardos y guepardos que miran hacia el futuro con incertidumbre. La vida salvaje tiene un enorme valor para atraer el turismo y crear riqueza. No es raro que muchas granjas, que hasta hace poco malvivían explotando ganado, se hayan reconvertido en casas de huéspedes, donde los animales salvajes constituyen la atracción principal. La organización Naan Kusé ha llegado a acuerdos con algunos granjeros para crear santuarios de rehabilitación de felinos, abiertos a las visitas turísticas. Una iniciativa provechosa. En uno de estos santuarios hay un guepardo famoso por haber matado a una treintena de cabezas de ganado. Es un gran macho que después de traer de cabeza a los granjeros, fue capturado con vida. Se llama Espartaco, como el famoso gladiador, y es la estrella de este santuario de Solitaire en el centro de Namibia. When we get a cat that we want to release into the wild, we introduce it here first. It's called a soft release. And what that does is it allows the animal a chance to adapt to this environment before we release it into the wild. It's just like when you buy a little fish. You don't put it in the tank, you put it in a little bag, and you allow it to adapt before you release it into the tank. And so we're doing the same thing here. With other species like leopard, they're very hardy animals. You don't need to do this. But with cheetahs, we found that there was more successful releases when we introduced them into this boma before releasing them. And it's an amazing job. I love this. This is called radio telemetry with my antenna and my receiver. And I'm gonna see where Spartacus is. He's one of our more aggressive cats. You hear that beep? Oh, it's very close. Spartacus. Yeah. So you can see he's a very slim animal. That's how these guys are built. But Spartacus is especially big. You'll notice he's got a very large head. Espartaco es ahora una estrella, pero antes había sido una pesadilla para quienes lo perseguían día y noche para acabar con él, como a muchos otros depredadores que amenazan el ganado o simplemente se acercan a las áreas pobladas. And here we have some terrible traps. I mean, this is the classic gin trap.
whether it's a small one for a jackal or a big one for maybe a leopard and a lions or even bigger, is you basically tie it to a big tree or wherever you can anchor it. You set it like this, close to the meat. So there is, it's closed, you know, so you set it, you open it up next to the meat, and when the animal actually comes to eat this meat, they tramp in it and they get caught. The biggest problem is, like for instance, this cheetah, the toe was cut off. So the toe came off and it survived, but it actually died of hunger long term. It even healed because he couldn't catch food so well. Yeah. This one, you want to see, this is a very typical one, handmade. You connect it with a mousetrap, simple mousetrap, to a string, the meat. You put a shotgun bullet in there. The animal pulls the meat and it sets it off, and the shotgun bullet goes out and blows the animal and sometimes misses him and also wounds him, and now you've got again an aggressive animal. En 20 años, la Fundación Africat ha rescatado y curado 1 millar de grandes felinos. Where the teeth and the general health of the animals in captivity are done here. This belongs to the vets that help Africat. This is where they will basically come and try and deal with an emergency, like a broken leg or an emergency, or the general health check is done in this little clinic. So it's a very small clinic, it's a very basic clinic, it's got the basic stuff, it's a clean place, it's where vets can really work. Most of this radio collaring is done pretty much in the bush, so that you can get these collars on. Tras ser rescatados, la mayoría de felinos puestos en libertad en un parque estarán controlados por un radiotransmisor. De este modo, el tonto de un leopardo lo lleva a observar y examinar la naturaleza con un detalle increíble. Aunque haga un simple paseo, aparentemente relajado y melancólico, a un leopardo no se le escapa jamás lo que le rodea. Las huellas muestran a esta hembra el paso de otros leopardos y de suculentas presas, y esto le despierta una pasión irrefrenable de explorar y cazar. Se adentra en la vegetación. Es imposible ver qué tiene delante, pero sí escuchar, y tiene un oído fabuloso. Sabe muy bien qué hay al otro lado. El macho de los jabalíes se percata del peligro inminente, pero no consigue ver la leopardo hembra justo a su derecha, que da la vuelta para atacar a las hembras y a las crías que el macho ha dejado desprotegidas. La leopardo es un animal muy astuto. Ha distraído al macho el tiempo preciso, de modo que éste no llegará a tiempo para evitar que el felino cace una de sus crías. El leopardo es la estrella de los safaris. Hay mucha gente dispuesta a pagar dinero simplemente para sacarle una foto. Hay que aprovecharlo para que los granjeros no vean en él un enemigo, sino una fuente de ingresos y sacar provecho de ello. People will only tolerate predators if they can get an income from them. So like for us, for instance, the leopards. Leopards eat a lot of kudu and a lot of oryx and zebra, which cost money theoretically to us. But the money they generate from tourism, which the guests can actually come and see them, which is very rare, that makes it... Orwin Ashenborn aprovecha que los leones están inmovilizados para practicarles un reconocimiento y tomarles muestras de sangre.
Los devolverá al parque, pero cree que si han conseguido escapar una vez, pueden volver a hacerlo. Por esto les instalará collares de radiofrecuencia para poder localizarles si vuelven a intentarlo. Yeah, we're gonna put a collar on. Yeah, I think And so. then we're gonna drop them. I think no more. Or maybe right. La operación de tomar muestras y poner el collar se repite con los otros dos. Ons gaan 'n bietjie ver lê. Yeah. En dan soek ons bietjie van hierdie hare. Tienen que trabajar deprisa, porque la dosis de droga los mantiene dormidos al menos 2 horas y es demasiado justo para todo lo que hay que hacer esta noche. Ons moet dan die kar 'n bietjie naby bring. Dokter, hy ken mos. My kollega hy sal die kar bring. Okay. Okay. Los leones tienen un gran sentido de la orientación y reconocimiento del territorio. Recorren enormes distancias sin perderse. Cuando viajan, registran en la memoria todos los datos visuales y sensitivos. Hay que evitar que vuelvan a la granja. Por lo tanto, habrá que dejarlos en el parque, pero mucho más lejos de aquí, para que les cueste encontrar el camino de vuelta. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Estos 3 grandes leones escapados del Parque Nacional han tenido la suerte de haber sido capturados a tiempo por los conservacionistas. De no ser así, solo unas horas más tarde, vencido ya el ultimátum del granjero, habrían muerto de un disparo. Sleeping. Sleeping. Can he reach the limit pin? We can reach the limit pins. Okay. Let's see the one behind you. Yeah. Vemos la doble fila de vallas que separan la granja del Parque Nacional. Los leones las habrían atravesado por algún agujero o a través de un túnel. Todos los animales salvajes intentan franquear las barreras que limitan su libertad. Los elefantes acostumbran a derribarlas, cargando contra ellas. Y muchos otros animales excavan túneles para pasar por debajo. Un león, vaya donde vaya, siempre será un peligroso depredador. The other big misconception, I think, is people always think lions are pretty cute animals. They look at things like the Lion King movie or so and then think they are cute. And I mean, they are killer machines. If they go out and kill livestock or even humans, they are really dangerous animals. And that is what makes it really difficult to live with them. And I think in the Western world, you've got this conception of these pretty animals, and you've got a lot of these captive facilities where you can go and pet one and cuddle one. But the truth is they are really, really dangerous animals that are just made to eat meat, and they can't do other than that. Para los granjeros, la presencia de felinos en su propiedad es una desgracia que no tiene solución. La pérdida de ganado implica pérdidas económicas que el gobierno y las compañías de seguros se niegan a compensar. We as commercial farmers, we see our animals, the domesticated animals, cattle and goats and sheep, as a money-making business. We have to make money out of them, put it onto the bank and do a business out of it. So there is that split coming. So if a lion or any predator comes into the communal area, it's like they're robbing their bank account. For us, it's a loss of business or loss of income as a commercial farmer now. That's a problem. En las propiedades comunales, parcelas compartidas por varios granjeros, la situación es más problemática, ya que viven de rebaños muy pequeños, de pocas cabezas de ganado, y la muerte de media docena por el ataque de un gran felino les puede llevar a la ruina. Aquí vive una familia que tuvo la desgracia de perder todo el rebaño por el ataque de felinos de la noche a la mañana. Dit is 'n probleem
Un día los leones entraron en el recinto de los corderos y a la mañana siguiente se encontraban sin ningún animal para comer o vender, condenados a la indigencia. La organización Africat recaudó dinero para que pudieran comprar media docena de corderos y así pudieran volver a empezar. Pero los problemas con los felinos en esta zona no se acaban nunca. No es raro que no compartan el punto de vista de muchos conservacionistas, defensores a ultranza de los animales. Este hombre tiene claro qué hará la próxima vez que encuentre un león en su propiedad: disparar a matar. So in most cases, lions are found in groups. And of course that's the fear factor, because they're much bigger. You hear that beep? So Spartacus is quite close. Oh, it's very close. Spartacus. Yeah. So you can see he's a very slim animal. That's how these guys are built. But Spartacus is especially big. You'll notice he's got a very large head. Espartaco es ahora una estrella, pero antes había sido una pesadilla para quienes lo perseguían día y noche para acabar con él, como a muchos otros depredadores que amenazan el ganado o simplemente se acercan a las áreas pobladas. And here we have some terrible traps. I mean, this is the classic gin trap. Whether it's a small one for a jackal or a big one for maybe a leopard and a lions or even bigger, is you basically tie it to a big tree or wherever you can anchor it. You set it like this, close to the meat. So there is, it's closed, you know, so you set it, you open it up next to the meat, and when the animal actually comes to eat this meat, they tramp in it and they get caught. The biggest problem is, like for instance, this cheetah, the toe was cut off, so the toe came off, and it survived, but it actually died of hunger long term. It even healed because he couldn't catch food so well. Yeah. This one, you want to see, this is a very typical one, handmade. You connect it with a mousetrap, simple mousetrap, to a string, the meat. You put a shotgun bullet in there. The animal pulls the meat, and it sets it off, and the shotgun bullet goes out and blows the animal, and sometimes misses him and also wounds him, and now you've got again an aggressive animal. En 20 años, la Fundación Africat ha rescatado y curado 1 millar de grandes felinos. Where the teeth and the general health of the animals in captivity are done here. This belongs to the vets that help Africat. This is where they will basically come and try and deal with an emergency, like a broken leg or an emergency, or the general health check is done in this little clinic. So it's a very small clinic, it's a very basic clinic, it's got the basic stuff, it's a clean place, it's where vets can really work. Most of this radio collaring is done pretty much in the bush. Para hacerse cargo de los pequeños. Viendo la ternura que les dedican, nadie diría que las leonas pueden llegar a luchar con tanta agresividad para defenderse o para conseguir una presa. Mientras juegan madre e hijo, no muy lejos, un macho se dispone a acabar los restos de un oryx cazado horas antes. Deja que nos acerquemos a una distancia prudencial para verlo comer.
celebra un auténtico banquete como si nada, como si no estuviéramos. Los leones rehúyen cualquier conflicto con los humanos, siempre que dispongan de un hábitat suficientemente grande que les proporcione agua, alimentos y relación con los de su misma especie. Los turistas que visitan a los leones en las reservas suelen verlos como bestias asesinas que hay que tener bien lejos, o por el contrario como mascotas de lujo en un entorno de parque de atracciones. Pero ninguna de estas visiones es acertada para un animal que sabe distinguir muy bien lo que le enoja y lo que le hace feliz. Sobre todo, lo que le hace feliz. Quiere vivir en libertad, en un entorno limpio, puro, de vida abundante, en un lugar que le proporcione subsistencia, sin presiones. Por desgracia para él, la extensión de la urbanización y la pérdida de hábitat salvaje suponen una presión inevitable. Y tal vez en un futuro solo quedará una población de 10.000 leones confinados en reservas. Matar a un elefante, por cruel que parezca hoy, significaba dar de comer a todo un pueblo durante muchas semanas. En el siglo pasado, la caza como deporte, pasatiempo o negocio alteró el antiguo equilibrio entre hombres y animales. Ya no se mataba en defensa propia o por razones alimentarias, sino más bien para satisfacer el orgullo del cazador. Los grandes felinos, sobre todo leones y leopardos, los animales más temidos, se convirtieron en las víctimas preferidas. Comenzaron a ser aniquilados en todos los rincones del continente. En poco tiempo, África se convirtió en el campo de exterminio de muchos animales por la caza descontrolada que practicaban tanto locales como extranjeros. No hubo freno a la carrera descontrolada para derribar cualquier animal de un disparo y llevarse a casa como trofeo las astas, los colmillos, la piel o la cabeza entera de la pieza cobrada. Hoy la caza se reduce a una actividad cada vez más controlada y exclusiva, regulada por gobiernos que permiten cazar un número limitado de animales con tal de mantener el equilibrio biológico entre especies en las mismas reservas. Pero esta regulación llega tarde, después de muchos años de aniquilación. El ser humano es el principal rival, enemigo y aniquilador de las especies, el verdadero depredador de África, y amenaza la existencia de los grandes carnívoros del reino animal, león, leopardo y guepardo, a una ignominiosa lucha por la supervivencia. Las poblaciones de grandes carnívoros han decrecido de un modo alarmante en las últimas décadas. La reducción progresiva del hábitat salvaje, la caza ilegal y la persecución por agricultores y ganaderos hace prever la próxima desaparición de leones, leopardos y guepardos en la mayoría de reductos salvajes, comportando su confinamiento definitivo en parques públicos y privados, destinados a la procreación controlada para el negocio turístico. We see our animals, domesticated animals, cattle and goats and sheep, as a money-making business.
We have to make money out of them, put it onto the bank, and do a business out of it. So there is that split coming. So if a lion or any predator comes into the communal area, it's like they're robbing their bank account. For us, it's a loss of business or loss of income as a commercial farmer now. That's a problem. En las propiedades comunales, parcelas compartidas por varios granjeros, la situación es más problemática, ya que viven de rebaños muy pequeños, de pocas cabezas de ganado, y la muerte de media docena por el ataque de un gran felino les puede llevar a la ruina. Aquí vive una familia que tuvo la desgracia de perder todo el rebaño por el ataque de felinos de la noche a la mañana. Un día los leones entraron en el recinto de los corderos y a la mañana siguiente se encontraban sin ningún animal para comer o vender, condenados a la indigencia. La organización Africat recaudó dinero para que pudieran comprar media docena de corderos y así pudieran volver a empezar. Pero los problemas con los felinos en esta zona no se acaban nunca. No es raro que no compartan el punto de vista de muchos conservacionistas, defensores a ultranza de los animales. Este hombre tiene claro qué hará la próxima vez que encuentre un león en su propiedad: disparar a matar. So in most cases, lions are found in groups. And of course, that's the fear factor, because they're much bigger. On a one-on-one basis, if you were to try and defend yourself or protect yourself from a lion, the chances are pretty slim that you're going to survive, because it's such a big animal, and because they're usually in a group. Now, for a farmer to have a group of lions, some sub-adult males, let's take a small pride. An adult male of about 210, 215 kilos, a few females of about 120 to 160 kilos, and some sub-adults. So say you have a group of about 9, 10 animals on your property. It's daunting. And at the back of your mind, you know, how many head of livestock am I going to lose? So that's the one thing. Now, when you want to try and protect your livestock from lions, most importantly is you need strong and very high bomas or kraals. To protect your animals inside, strong so that they can't stampede out if they get afraid, and high so that the lions can't jump in. And of course the base has to be strong so they don't dig in. So that's your lion. And it's very, very difficult to farm livestock with lion on your property. Entre los felinos no hay nada. Okay, perfect. Absolutely perfect. Después de recibir el dardo con el calmante, el guepardo comienza a notar los efectos. Los biólogos esperarán unos minutos para comprobar que el animal se duerme completamente. Luego podrán acercársele sin peligro y reemplazar su antiguo collar por el nuevo con GPS. A partir de hoy, vigilarán todos sus movimientos por satélite, que quedarán registrados en el ordenador. They look very similar. Just do it then, I guess. See, I know how. Es el momento de despertar al animal. El doctor Rudy Van Vuren le aplica una nueva inyección, esta vez para que vuelva en sí. Aunque el efecto de la droga irá desapareciendo paulatinamente, las imágenes del guepardo aturdido, con la mirada perdida, hacen sufrir.
Los biólogos se quedan un rato para comprobar que todo vaya bien. Les preocupa que la droga pueda causarle alguna reacción adversa, como ha ocurrido en alguna ocasión en que el animal ha enfermado. Viéndolos en este estado, nos damos cuenta de su vulnerabilidad. Son animales dotados de un cuerpo fabuloso, pero tremendamente débiles frente a nuestro poder. Unos granjeros han alertado a la organización conservacionista Africat de que 3 leones han cruzado el cercado del Parque Nacional de Etosha. Han entrado en su propiedad . 50 años atrás, vivían en África más de medio millón de leones. Hoy no hay más de 20.000. Antes vivían en libertad. Ahora tienen que resignarse a vivir en reservas. El rey de la selva, el gran depredador, es una estrella en decadencia, presionada por la urbanización, acorralada por los turistas. No es raro que esté de mal humor. La carga es inútil. Quien lo acorrala es un rival muy peligroso. África sigue siendo la gran reserva mundial de la biodiversidad, el escenario de fantásticos paraísos para la vida salvaje. Las selvas tropicales, los grandes lagos, las cuencas de grandes ríos, los extensos valles, la sabana, los desiertos. Extraordinarios ecosistemas que conservan algunas de las especies más simbólicas de la vida en el planeta. Entre ellas la cuarta parte de las 4.700 especies de mamíferos que habitan en la Tierra. El clima, más templado comparado con otros continentes, hizo que durante millones de años África acogiera centenares de especies migratorias provenientes de Europa y Asia, y se convirtiera en una fabulosa reserva natural casi intocable hasta la época de la colonización. En el siglo pasado, el mundo quedó deslumbrado por la riqueza de África, y el continente se convirtió en el escenario de multitud de documentales de cine y televisión que desvelaban la vida de los animales en los rincones más escondidos. Sin embargo, hoy no existe ningún rincón que la civilización no haya conquistado. La población de casi 1.000 millones de habitantes se duplica cada 20 años y ejerce una enorme presión sobre la vida salvaje en términos de competencia por la tierra, el agua y los alimentos. África cuenta con 1.200 áreas protegidas. Son 2 millones de kilómetros cuadrados, el 9% de su superficie. Estas pequeñas islas de vida salvaje están amenazadas por el countries to wake up and quickly, preserve some land. So that the wildcats can still forage in there, and then start settling down. But you will have to do that, otherwise just open free roam, no, none. It will maybe 10 years and it will be nothing left. If population growth continues in the world over the long run, there won't be space left for large predators. I think
if we as a human species continue to reproduce at the rate we are doing, we will not be able to save enough areas for wildlife. Yeah, that is the sad reality. The reality of it is that if we don't do something now, we are going to lose them. Buscamos a una leopardo hembra y a su cachorro en la reserva de Erindi, en Namibia. Lleva un collar localizador. Esto nos permite descubrirla entre la espesa vegetación. El leopardo es el animal que más codician los cazadores furtivos por su piel. También es el más demonizado por los granjeros por su eficacia cazadora, su instinto depredador y su conducta escurridiza. Nuestra visita no la irrita, pero la preocupa. Con estos rugidos llama a su cachorro. Lo advierte de nuestra presencia. Los biólogos de Erindi han bautizado a la madre leopardo con el nombre de Honey. No nos tiene miedo, pero por si acaso nunca nos quita el ojo de encima mientras sigue llamando al cachorro. La cría se esconde por los alrededores. Escucha a la madre, pero no se acercará hasta que no pase un buen rato, y ocurrirá lejos de las cámaras. Madre e hija se encuentran al final tras una espesa fortificación de matorrales. Las hembras, cuando dan a luz, se apartan de los machos y de otros felinos competidores y buscan un lugar seguro donde criar a sus pequeños. Viven en un territorio muy extenso que conocen palmo a palmo, que se convierte en su hogar y que defienden a vida o muerte. She had a territory right next door to where we are. She gave birth to the cubs. And what she did, she gave her daughter a piece of the territory where she grew up. So from where she was born, that's the piece of territory that she gave this daughter. So wondering how she knows the territory so well, she was born here. She's been here since the very beginning. She knows exactly where to go to hide. She knows where to go and find where the springbuck are hanging around or the warthogs for food. She knows every little tree, crack. If she needs water, she knows where to go. And the reason she knows it so well is she's been here since the day she was born. El hábitat de un leopardo puede ser de 20 kilómetros cuadrados. Una gran parcela codiciada no solo por desarrollo, que presiona por reducirlas cada vez más. Echando la vista atrás, los pueblos del África subsahariana alcanzaron el siglo XX sin dominar las técnicas de la agricultura. Vivían de la cacería y la naturaleza era una despensa interminable. Matar a un elefante, por cruel que parezca hoy, significaba dar de comer a todo un pueblo durante muchas semanas. En el siglo pasado, la caza como deporte, pasatiempo o negocio alteró el antiguo equilibrio entre hombres y animales. Ya no se mataba en defensa propia o por razones alimentarias, sino más bien para satisfacer el orgullo del cazador. Los grandes felinos, sobre todo leones y leopardos, los animales más temidos, se convirtieron en las víctimas preferidas. Comenzaron a ser aniquilados en todos los rincones del continente. En poco tiempo, África se convirtió en el campo de exterminio de muchos animales por la caza descontrolada que practicaban tanto locales como extranjeros. No hubo freno a la carrera descontrolada para derribar cualquier animal de un disparo y llevarse a casa como trofeo las astas, los colmillos, la piel o la cabeza entera de la pieza cobrada.
Hoy la caza se reduce a una actividad cada vez más controlada y exclusiva, regulada por gobiernos que permiten cazar un número limitado de animales con tal de mantener el equilibrio biológico entre especies en las mismas reservas. Pero esta regulación llega tarde, después de muchos años de aniquilación. El ser humano es el principal rival, enemigo y aniquilador de las especies, el verdadero depredador de África, y amenaza la existencia de los grandes carnívoros del reino animal, león, leopardo y guepardo, a una ignominiosa lucha por la supervivencia. Las poblaciones de grandes carnívoros han decrecido de un modo alarmante en las últimas décadas. La reducción progresiva del hábitat salvaje, la caza ilegal y la persecución por agricultores y ganaderos hace prever la próxima desaparición de leones, leopardos y guepardos en la mayoría de reductos salvajes, comportando su confinamiento definitivo en parques públicos y privados, destinados a la procreación controlada para el negocio turístico. Esto ha alarmado a naturalistas de todo el planeta que comienzan a impulsar una campaña de sensibilización acerca del problema. Los felinos rivales, sino también por granjeros o agricultores que buscan una parcela para vivir. Honey va de caza. Deja que la acompañemos, pero no sin antes marcarnos la distancia que debemos respetar. El leopardo es el más sigiloso, atrevido e independiente de todos los grandes felinos. Gracias a su autonomía y adaptabilidad, consigue sobrevivir en lugares donde otros depredadores no podrían hacerlo jamás. Por donde pasa, tiene todos los sentidos conectados para detectar cualquier olor, ruido o movimiento que le llame la atención. Los machos pueden llegar a pesar hasta 70 kilos, mientras que las hembras alrededor de 60. Las hembras tienen un periodo de gestación de 90 a 105 días. Y normalmente dan a luz a 2 o 3 cachorros, que cuidarán hasta que puedan valerse por sí mismos. El número de leopardos está disminuyendo mucho. Sin embargo, a pesar de las predicciones que auguraban una rápida extinción, resisten más que leones y guepardos gracias a su elevado instinto de supervivencia, que los predispone a vivir con discreción en los rincones más alejados de la civilización. En la reserva de Erindi, los felinos disponen de miles de hectáreas y gozan de caza y agua en abundancia, pero bajo libertad vigilada. Los guardas los monitorizan para controlar sus movimientos y localizarlos para los turistas. Los leones son los felinos más sociables. Normalmente viven en grupos formados por hembras adultas emparentadas entre sí, bajo la protección de machos adultos, uno de los cuales actúa como líder dominante. Los machos controlan el territorio, y las leonas se encargan de criar a los cachorros hasta que llegan a la edad de 3 años
y deben arreglárselas por sí mismos para sobrevivir y conquistar un lugar en un nuevo grupo. Entre las leonas siempre hay un gran espíritu de cooperación familiar, ya sea para ir a cazar o para hacerse cargo de los pequeños. Viendo la ternura que les dedican, nadie diría que las leonas pueden llegar a luchar con tanta agresividad para defenderse o para conseguir una presa. Mientras juegan madre e hijo, no muy lejos, un macho se dispone a acabar los restos de un oryx cazado horas antes. Deja que nos acerquemos a una distancia prudencial para verlo comer. Celebra un auténtico banquete como si nada, como si no estuviéramos. Los leones rehúyen cualquier conflicto con los humanos, siempre que dispongan de un hábitat suficientemente grande que les proporcione agua, alimentos y relación con los de su misma especie. Los turistas que visitan a los leones en las reservas suelen verlos como bestias asesinas que hay que tener bien lejos, o por el contrario como mascotas de lujo en un entorno de parque de atracciones. Pero ninguna de estas visiones es acertada para un animal que sabe distinguir muy bien lo que le enoja y lo que le hace feliz. Sobre todo, lo que le hace feliz. Quiere vivir en libertad, en un entorno limpio, puro, de vida abundante, en un lugar que le proporcione subsistencia, sin presiones. Por desgracia para él, la extensión de la urbanización y la pérdida de hábitat salvaje suponen una presión inevitable. Y tal vez en un futuro solo quedará una población de 10.000 leones confinados en reservas. No se da cuenta de ello, pero su reinado se agota. África mantiene pulmones de vida salvaje que 50